Hola, bienvenidos a Ajedrez Mágico. Pretendo comenzar aquí una serie de vídeos acerca del ajedrez en la Comunidad Valenciana, rescatar partidas de Castellón, Valencia y Alicante, tanto de hace bastantes años, históricas, como de torneos recientes que se den en la actualidad. Y bueno, la idea es pasar un rato entretenido y ameno. Para esta primera partida he creído conveniente rendir una especie de tributo o homenaje a lo que podría considerarse la figura más representativa del ajedrez valenciano en los últimos 30 o 40 años. Estoy hablando del maestro José Coret Frasquet, que por motivos de salud está actualmente apartado de los tableros y de las competiciones, pero que nos ha dejado un montón de partidas interesantísimas y, y me parece justo rendir homenaje a una persona que muchos de vosotros recordaréis con afecto, que tiene un tremendo currículum. Tenemos aquí una foto de archivo, se ve algo pequeña, pero bueno, aquí lo tenemos. 7 veces campeón de Valencia y representante de la Comunidad Valenciana en multitud de campeonatos nacionales, tanto individuales como por equipos, entrenador nacional de ajedrez, y en fin, en general ha impartido su sabiduría ajedrecística dando clases en muchos clubes de la geografía valenciana. Bien, para la partida que he seleccionado se enfrentaba en el 11º Open de Mislata en el año 2003 a un jugador argentino, Salvador Alonso Ibarbia, que en aquel momento tenía 2474 el FIDE. Aquí lo podemos ver en la página de la FIDE. En aquel momento era maestro internacional y posteriormente en el año 2009 obtuvo el título de Gran Maestro y actualmente ostenta un rating de 2511. 2474 en el momento de la partida y José Coret Frasquet tenía 2258 FIDE, aunque anteriormente había superado la barrera de los 2300. Bien, pues vamos ya a por la partida. A Salvador Alonso con las piezas blancas y José Coret con las negras. Se planteó una apertura española y en concreto Coret planteó la variante del arcángel. Esta variante tiene fama de ser agresiva contra la apertura española. Y esto es debido a que posteriormente este alfil de casillas negras se saca por C5 y los dos alfiles disponen de buenas diagonales contra el enroque blanco. Aquí hay varias maneras de continuar para las blancas. Más sólido puede ser D3, es posible lanzar D4 directamente, también es posible prepararlo mediante C3 y otro plan es jugar torre 1 y con el plan estándar C3 y D4 posteriormente. Bien, alfil C5 y Salvador Alonso jugó aquí H3, una jugada que en principio podría parecer que es para evitar el salto del caballo a G4, pero bueno, de haber seguido el plan típico, que es el plan estándar C3, salto del caballo a G4 no debería de haberle preocupado porque con D4 ya se evitan todos los posibles temas en F2. Por tanto, H3 debemos considerarla una jugada simplemente pues para salirse de los caminos más trillados y, ¿por qué no?, perfectamente jugable. D6, C3, continuando con el plan estándar. H6 en este momento, Coret evita que el alfil pueda venir a G5, clavando el caballo de F6. Sería una clavada muy molesta porque hay que tener en cuenta que en la variante del arcángel el alfil de casillas negras está por fuera de la cadena de peones. Bien, la partida continuó con D4, la retirada del alfil a B6, todo esto bastante estándar. No es aconsejable cambiar aquí peones porque en ese caso le estaríamos otorgando todo el centro al jugador de blancas. Bien, aquí A4, ganando algo de espacio en roque. Y entiendo que aquí al jugador de blancas le gustaría continuar con caballo B2. Lo que pasa es que en este momento falla porque se pierde el peón de D4.
Por tanto, una posibilidad sería jugar alfil e3, sosteniendo este peón de d4 y posteriormente desarrollar el caballo de d2. Salvador Alonso lo que eligió para la partida es otra continuación distinta, d5, cerrando el centro, y que dota a la posición de un carácter diferente. Bien, lo primero que hay que darse cuenta es que al caballo negro se le están pidiendo explicaciones y tiene varias posibilidades, y dependiendo del salto que elija, pues se estará marcando una estrategia diferente, un plan diferente. Por ejemplo, podría retroceder a b8, a la casilla inicial, con la idea de reciclarse hasta c5. Otra posibilidad podría ser desplazarse a la banda, tocando el alfil de b3 y también un posible salto a c4. Y lo que eligió José Coret para la partida, que es perfectamente válido, fue caballo e7, con dos posibles ideas. Una, la de trasladar el caballo hasta f4, y otra segunda idea, en un momento determinado, apoyar la ruptura en f5. Se produjo una liquidación de peones en b5, cambio de torres, y aquí ambas capturas son posibles, con dama y con alfil, y cada una de ellas tiene sus pros y sus contras. Son el tipo de evaluaciones que hay que hacer en el ajedrez. Por ejemplo, está claro que el negro tiene claro que su plan es la ruptura en c6 e intentar abrir esta diagonal blanca para su alfil de b7. Si se captura con dama, cuando se abra la diagonal blanca, la presión que va a ejercer dama y alfil va a ser muchísimo más fuerte que si se captura con el alfil. El problema es que no es posible realizar directamente la ruptura en c6, porque después del cambio el peón de d6 estaría cayendo. Por tanto, es necesario gastar un tiempo extra, por ejemplo, defendiendo el peón de d6, trayendo la torre hasta d8. Es preferible buscar mayor presión en la diagonal a costa de perder un tiempo extra, trayendo la torre en d8. O es preferible lo que realizó el maestro Coret, que es directamente capturar con el alfil y ya está en disposición de jugar c6. Pues es cuestión de evaluarlo y cuestión de gustos. Ambas jugadas son posibles. Bien, caballo h4 por parte del blanco. Bueno, trasladando su caballo a f5, pero esa casilla está bien cubierta por el caballo de 7, por tanto no es muy preocupante. Y el maestro José Coret continuó con el plan de c6. Cambio de peones, el peón en e4 queda tocado. Y Salvador Alonso defendió con dama f3. Este tipo de jugadas son un poco venenosas, porque aparte de defender el peón de e4, también es un movimiento ofensivo. Está amenazando alfil por h6. Veamos, por ejemplo, que si el negro hace un movimiento que nunca haría, un movimiento un poco estúpido, alfil a7, la entrada en h6 es muy fuerte. Para ilustrar esto rápidamente, por ejemplo, veamos que si el caballo negro toma en e4, amenazando temas en f2, sencillamente la táctica favorece a las blancas porque la amenaza es más fuerte. Se está amenazando mate en g7 y no vale de mucho después del jaque. Vemos que ni siquiera es posible jugar g6 porque el peón de f7 está clavado y bueno, se estaría entrando en mate. También es posible capturar de alfil, pero una posible continuación fácil y parecido a la anterior es, por ejemplo, tomar de torre y volver a amenazar el mate. Se puede alargar un poco la agonía por parte del negro, por ejemplo con este jaque y ahora defendiendo el mate, pero después del cambio de caballos, todo bastante forzado. Lo mejor que tiene el negro es el jaque para capturar de dama en h6. Y en cualquier caso esto favorecería a las blancas. Son dos piezas por la torre. Y bueno, un peón extra por la torre y un peón extra para el negro. En cualquier caso, posición ventajosa para las blancas.
Por tanto, para evitar todos estos golpes tácticos, el maestro Coret decidió jugar el rey a h7 y la partida continuó. Caballo d2, caballo g6 por parte de Coret, ahora buscando el salto a f4. No le preocupaba que el blanco lo impidiera cambiando caballos, porque esto construye una fortaleza magnífica, casi inexpugnable para el rey negro, y además, no menos importante, está viendo una fantástica columna para la torre. El blanco, por supuesto, no tomó el caballo, simplemente trasladó su caballo a una posición ideal, f5, y Coret hizo lo mismo a f4. Alfil c2, dirigiendo ahora este alfil al rey negro, pero bueno, aquí una jugada muy natural, muy sencilla, g6, cerrando la diagonal para el alfil y expulsando al caballo de f5. Caballo 3. Bien, aquí me voy a parar un momento porque me gustó muchísimo cuando vi la partida la concepción que hizo el maestro José Coret de la posición y cómo la transformó en esta posición que ya es buena para las negras, pero en una mejor posición. Bien, vemos que el bando negro tiene un caballo instalado en f4 magnífico cerca del rey blanco en las distancias cortas, que es donde mejor trabajan los caballos, y una pareja de alfiles sensacional trabajando a la distancia, en unas muy buenas diagonales. También vemos que en un momento dado esta dama que de momento está alejada de la actividad y del ataque podría venir hasta h4 y también sería muy interesante una posible ruptura de f5, bien abriendo diagonal para el alfil de casillas blancas, bien para la torre en f8. Diciendo esto, podemos ver y darnos cuenta de que la pieza que está un poco desubicada en la posición negra es este caballo de f6, que evita que la dama vaya a h4, que evita la ruptura en f5. Qué maravilloso sería, y esto es lo que concibió Coret, que este caballo en lugar de en f6 estuviera en e6, perfectamente coordinado con el caballo de f4 y permitiendo el resto de elementos que acabamos de describir. Bien, para realizar esto, yo creo que es la parte más didáctica de la partida, el maestro Coret lo hizo de una manera muy sencilla. El caballo que ocupó la casilla de e6 fue el que estaba en f4 y ahora es este caballo que está mal ubicado en f6 el que se va a trasladar a f4 por esta ruta. Sencillamente ejemplarizante la manera que tuvo de observar que la pieza que le estaba, digamos, descoordinando un poco su posición era este caballo de f6. Muy bien, por otro lado, reseñar que el bando blanco está un poco comprimido, todas sus piezas en muy pocas casillas. Bien, la partida continuó, caballo g4 por parte del blanco, poniendo un poco de presión en h6, pero sencillamente no tiene tiempo para ejercerla. Caballo h5, ahora además se amenaza una jugada muy fuerte que es f5. Veamos, por ejemplo, que si el blanco continúa de manera normal, sin hacer caso de esa amenaza, f5 ataca el caballo y además este peón está clavado, no puede tomar en f5. Por tanto, el caballo se tiene que retirar y, bueno, simplemente se gana un peón, se abre la columna para la torre, favorable a las negras. Por tanto, preventivamente la dama blanca se retiró a d1 y Coret acabó de realizar la transformación maravillosa de su posición, perfectamente coordinado. Vemos como el negro ocupa, bueno, continuó la partida con caballo f1 y ahora se expulsó este caballo de g4 y ahora vemos como las piezas negras ocupan el tablero de manera bastante, como diría, bastante bien distribuida. Sin embargo, las piezas blancas están un poquito encorsetadas y con tanta pieza y tan poco espacio le dificulta un poco la movilidad. Pero bien, continuemos. Fue el momento en que José Coret se lanzó con el segundo caballo dentro de la posición enemiga, caballo g5, y se toca el peón de e4. No hay una manera muy satisfactoria de defender este peón. Caballo g3 se encuentra con h4.
Caballo de 2 es una secuencia un poco más larga, pero bueno, sencillamente con F5 se vuelve a ejercer presión sobre este peón. Y bueno, o se defiende con F3, o si se intenta capturar, cambiar peones en F5, lo que se está abriendo es esta diagonal para el alfil, y con una sencilla táctica, una entrega en H3, la dama entra en juego de manera mortal. Da igual dónde vaya el rey, si a la columna H o a F1, después de la captura de este caballo que está protegiendo en G2, se amenaza un mate. El caballo cubre la retirada por E2 y es imparable. Por tanto, puestos a que F5 no es posible y sería necesario la defensa con F3, Salvador Alonso directamente en esta posición, sin caballo de 2, decidió defender con F3. Igualmente aquí hay una táctica que el maestro Corel no desaprovechó, que es tomar en H3. Y ahora se está viniendo el caballo en H3 y la dama en H4. Una entrada muy agresiva y muy poco placentera para el jugador de blancas. Podría parecer que da igual primero realizar una jugada o realizar la otra, pero no es así. Es mucho más fuerte. José Coret comió con el caballo en H3, pero es mucho más fuerte entrar primero con la dama en H4. Primero porque posibilita que la dama sea la que captura en H3. Vemos que si el blanco intenta... Esto no se jugaría nunca, pero bueno, vemos que si el blanco intenta venir a H1 para después taparse con el caballo, esta casilla solamente está defendida por el caballo en E3, se captura y ahora estamos amenazando el mate en G2. Por tanto, esta es la diferencia con respecto a la continuación de la partida que luego veremos. Vamos a ver que no hay una defensa satisfactoria. Por ejemplo, si intentamos trasladar la dama por D2, después de bailar un momento con el rey blanco, bueno, estas líneas las he analizado por supuesto con ayuda de un módulo, y podemos ver que viene en juego la segunda fase que está latente en la partida durante toda la partida, que es F5 para activar torre o alfil, o las dos. Vemos que el plan de dama de 2 para trasladar la dama por aquí no sirve mucho. Aquí estaría cayendo la torre y aquí habría un doble en H3 que pierde para las blancas. Por tanto, este plan no sirve. ¿Podría capturar en D6? Bien, veámoslo, pero directamente. Es decir, cuando la dama negra acaba de llegar a H4, ¿qué ocurre si en vez de dama de 2 se captura en D6? Pues volvemos a bailar, a hacer este baile con el rey blanco. Y aquí es una secuencia muy larga, algo larga, que he visto con el módulo, pero es muy interesante. Dama G5, este es el preciso orden de movimientos, porque dama de rey F2 no es posible por el mate. Por tanto, es necesario venir a la columna H, tras el cambio de caballo. Bueno, ahora se está amenazando mate en G2, por tanto es necesario recapturar de caballo. Dama H4, jaque todo muy forzado. Se captura la torre. Vemos que si el rey se va a H2 la partida se acaba muy rápido. Después de este jaque, la única casilla que le queda al rey es H1 y se amenaza mate imparable en G1. Por tanto, después de comernos la torre, lo mejor para el blanco es caballo F1, pero de igual manera caballo E2, rey G2, y ahora sí que hay una jugada muy de módulo. Podría parecer esto muy complicado todavía porque, bueno, hay piezas negras que están colgando en el aire, como la torre, como el alfil, y esta jugada es sensacional de módulo, H4. Bien, no nos vamos a entretener mucho más en esta maraña de variantes. Lo mejor que tiene el blanco es regresar quizás con la dama de 1. Pero veamos que, por ejemplo, si captura
la torre, después del jaque en h3, lo mejor que tiene el blanco para alargar la agonía es capturar el peón. Cae el caballo, cae este peón y por tanto se defiende f7. Y ahora sencillamente se está amenazando un mate en e3, en g3, que es imparable. Existe este jaque, pero se acaban los jaques. Y el mate en g3 es imparable. Bien, esto para ilustrar que dama h4 era una jugada fuertísima aquí. Y bueno, veamos que torre e2 tampoco vale, ¿no? Ni siquiera nos comemos la torre, sencillamente volvemos a hacer el baile con el rey blanco y realizamos ahora f5. La segunda fase siempre f5 latente en la partida en esta serie de tácticas. ¿Por qué no volvemos a dar el jaque con f4? Ahora queremos que el rey se quede aquí para estorbar la defensa de la torre. Veíamos que con dama de 2 no era necesario porque, bueno, no era necesario dejar el rey en g2 porque la dama realmente no podía venir ni a h2 ni a f2. Esto lo acabamos de ver. Bien, muy interesante en esta partida, en esta posición, perdón, darse cuenta de que a veces, aunque pueda parecer lo mismo, no es lo mismo, el orden de movimientos es muy importante. Vemos que lo que hizo Corret, caballo por h3, continuando con el ataque, pues es interesante. Ahora es posible, bueno, rey g2, caballo f4, rey h1 y dama h4. Y ahora sí que es posible taparse con el caballo, porque la dama todavía no está en h3, no está amenazando al mate en g2. Es un tiempo que hace falta y que posibilita a las blancas ciertos mecanismos defensivos que en la otra variante no tenía. Y esta es la clave de por qué entrando con la dama en h4 y capturando con la dama en h3 era más fuerte. Bien, aquí José Coret continuó con el plan típico. f5 necesita pues que el resto de sus piezas de la torre, el alfil de casillas blancas, se incorporen al ataque. Seguimos viendo que el blanco está con muy poca movilidad. Ya no es descoordinación, es poca movilidad. No tiene muchos buenos movimientos. Bien, esta captura sería bastante peligrosilla. Está entrando el alfil. Si la dama captura en f3, la torre en e1 está colgando. Por tanto, Salvador Alonso decidió torre f1. Y ahora sí, José Coret trasladó la dama a h3, pues amenazando lo que habíamos visto un poco antes, las capturas del alfil sobre el caballo que defiende el mate en g2. Lo que pasa es que aquí ha necesitado un tiempo extra para llevar la dama a h3. Por tanto, existe una continuación para las blancas muy interesante que es dama por d6 y que si José Coret, por ejemplo, continúa con el plan para dar mate en g2, le da un perpetuo, le ofrece las tablas al jugador de blancas. Jaque n7. Veamos que no vale rey g8 por alfil b3 y sería decisivo, sería mortal. Por tanto, por ejemplo, rey h6, se captura la torre y ahora existe un perpetuo. Imposible de evitar. Bien, en cualquier caso, Salvador Alonso no debió ver claro esta continuación y jugó torre g1, la torre defendiendo el mate en g2. Torre f6, ahora sí, defendió Coret el peón en d6. Dama e1, bueno, dirigiendo alguna presión hacia g3, no sabemos todavía si de torre o de dama. José Coret continuó abriendo líneas y d5 para abrirle, si es posible, la diagonal a este alfil. Nos damos cuenta de que si esta diagonal blanca se abriera,
sería partida ganada para las negras. La influencia de este alfil en esa diagonal y viendo dónde está el torre, viendo dónde está el rey en H1, sería decisivo. Torre G3, expulsando a la dama de H3. Es posible, sería posible continuar en H4, pero bueno, entiendo que Coret decidió llevar la dama D7, también interesante, poniendo un ojo defensivo sobre los cambios que se van a producir en D5. Lo que pasa es que esto le dio un poco de vida al caballo que estaba en H2 medio muerto por actividad, me refiero, y se activó a F3 tocando E5 y algún jaque en G5. Dama E8, defendiendo el peón D5. Y ahora tras los cambios en D5, Salvador Alonso, el jugador de blancas, tuvo una oportunidad bastante interesante. Se producen unos cambios y el blanco disponía de esta sensacional continuación que Salvador Alonso no vio. Dama D2 realizando un doble ataque al alfil de casillas blancas, al alfil negro, y la entrada en H6. Quizás vio esto, pero no le convenció que el negro podía jugar alfil por F3, jaque, capturar, y que después de la entrada en H6, pues no veía claro, parece que no servía la captura en G6. Sin embargo, no es por esa captura por lo que gana el blanco, sino por otra vez este alfil B3 que le daba la partida. Lo mejor que tiene el negro ahora mismo es torre F7. Bien, en cualquier caso, hay que recordar que el blanco estaba durante toda la partida defendiéndose de un ataque bastante fuerte que José Coret había montado. Este alfil acababa de cobrar una vida realmente muy importante. Estaba presionando este caballo, clavándolo en esta gran diagonal. Y por tanto es muy entendible que Salvador Alonso jugara alfil E4, un movimiento defensivo que más o menos iguala la partida. Y aquí es encomiable cómo José Coret, después de este ataque que se había ido diluyendo poco a poco, no se viene abajo y sigue intentando complicar la partida con alfil F2. Muy interesante porque después del cambio de alfiles en este sentido, el que queda vivo es este alfil de casillas blancas que continúa ejerciendo una gran presión en esta diagonal y clavando este caballo. Bien, aquí Salvador Alonso sí que jugó dama E3, en este caso realizando el doble ataque sobre el alfil y la entrada en H6, pero en este caso no vale. Coret jugó dama C6, defendiendo el alfil y creando mayor presión en esta diagonal. Este caballo está medio moribundo y vemos que la entrada en H6 en este caso no sirve porque tras la retirada del rey a G8, ¿dónde está ahora el alfil de casillas blancas para ganar la partida? Ya no dispone de él. Bien, por tanto, después de dama C6, lo mejor que tiene el blanco es rey G2, defendiendo el caballo. Y José Coret bloqueó con torre F4. Hay que entender que aquí tenían que ir muy apurados de tiempo. Bloqueó con torre F4, una jugada sólida. Después va a apoyarla el avance de peones. Pero aquí el blanco dispone otra vez de una nueva oportunidad para bueno, complicar la partida, que es dama A7. Después del jaque la torre va a caer. Y de todas formas no parece fácil para las blancas, porque se captura de peón, se amenaza la torre, y si el blanco juega torre H3, está viniendo la avalancha de peones, que es muy fuerte, y yo creo que aquí el blanco gana claramente. Perdón, que aquí el negro gana claramente, José Coret ganaría. Sin embargo, es increíble el movimiento que encuentra aquí el módulo. Después de la captura del peón, no se retira la torre H3, simplemente se juega dama D4. Porque si capturáramos ahora la torre, estaríamos dando un mate en H8.
con, todo hay que decirlo, con la ayuda de este caballo medio moribundo que cubre la casilla de escape G5. Es una jugada sensacional. Aquí evidentemente José Coret no debería de comerse esta torre. Por ejemplo, podría jugar rey H7. Y el blanco ahora sí debe retirarse a H3. Pero aquí ya no es lo mismo, no se puede provocar la avalancha de peones que antes había, no se puede avanzar este peón, está el peón en la columna H colgando, estaría cayendo. Y bueno, aquí por ejemplo el negro puede continuar con alfil por F3, torre por F3 y ahora sí G5. Bien, y aún queda mucha partida por jugar, es complicada. Hay un desequilibrio material manifiesto y patente. Y bueno, pues evidentemente el plan del negro va a ser lanzar esta avalancha de peones y el blanco debe de pararlo. Pero yo creo que el blanco debería de poder parar esto. En cualquier caso, aquí Salvador Alonso, en vez de llevar la dama a 7, que era bastante interesante, se retiró con la dama a E2. La torre está tocada ahora mismo. Torre F5, dama E3, G5, ahora bloqueando la entrada en H6. En fin, ahora jugó Salvador Alonso García dama A7, pero ahora no es lo mismo. El rey tiene una casilla de escape que es G6 y además la torre no está tocada. Volvió con la dama E3 y G4. G4 ya a punto ya de matar definitivamente a este caballo que está en la cuerda floja desde hace muchísimas jugadas. Pero aquí otra vez Salvador Alonso dispone de la entrada en H6. Y sin detenernos ya mucho porque llevamos una media hora de grabación, pues se produjeron unos cuantos jaques. Aquí el rey se retiró de la clavada. Se tiene que tomar de torre, no se puede tomar de alfil porque estaría cayendo la torre en F5. Por tanto, Coret tomó de torre. Pero esto posibilita, recuperando la pieza que había entregado mucho antes en la partida, y con 2 peones de más, pero esto posibilita al blanco recuperar los 2 peones que ahora mismo tiene de menos con este jaque. Se tapa de alfil Coret y ahora con este jaque capturando el segundo peón. Y después de esta partida llena de vaivenes, vemos como el material se ha equilibrado, se ha igualado. Una partida muy complicada porque los reyes están en una posición muy abierta. Y juega Salvador Alonso, juegan las blancas y aquí juega José Coret quitándose del jaque. Ya no hay más jaques de dama en este momento. Y aquí Salvador Alonso hizo el error definitivo. Alfil E3, comprensible tratando de activar este alfil que está un poquito, pues eso, inactivo en C1. Y aquí el maestro Coret dio la estocada definitiva con torre F5, amenazando la entrada en H5 y con la ayuda de la dama en esta diagonal, pues sentenciando la partida. Salvador Alonso entregó la dama y realizó algunos movimientos más, pero la partida está sentenciada y aquí decidió abandonar. Una fantástica partida de combinación donde hubo elementos estratégicos en el medio juego y llena de táctica y de posibilidades para ambos bandos. Y en fin, espero que os haya gustado. Yo intentaré seguir trayendo más vídeos de este estilo. Intentaré ir mejorando en los comentarios. Todo siempre se va aprendiendo. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo.